importante el programa de las tarjetas sin hambre y lo que es la tienda de Iconza, porque con esto abastecemos a los hogares de alimentos. Porque ya llevan su despensa, lo que tiene que ser. Son más o menos 15 productos que manejamos para la tarjeta. Antes teníamos que comprar en las tiendas cosas que nos daban más caras, a más alto precio, nos alcanza para más, para llevar más. Cruzada Nacional contra el Hambre. 2 años cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Buenas noches, soy Viviana Álvarez. Bienvenidos a Azteca Opinión. El recorte presupuestal para el 2015 traerá una reducción en el gasto público. Hoy, en contexto, Jaime Sánchez Uzarrey y Alberto Jones Tamayo, presidente de Moody's para el norte de Latinoamérica, nos llevarán al fondo de este asunto. En Cámara Libre, Lili Telles conversa con el profesor Javier Aparicio, investigador del CIDE, y nos explica cómo funcionan y se inscriben los candidatos independientes, cuáles son los nuevos partidos políticos y sus propuestas. México cuenta con más de 87 millones de electores en el registro federal. De estos, 26% está entre los 20 y 30 años. Si quieres conocer quiénes participarán y quiénes no en el proceso electoral de este año, no te pierdas el análisis en Periférico 1313. ¿Qué otros efectos tendrá en nuestro bolsillo la reforma en telecomunicaciones? María Elena Estavillo, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos acompaña y resuelve nuestras dudas en la billetera. No te pierdas cada noche de lunes a sábado todo lo que tenemos preparado para ti en Azteca Opinión. Y recuerda que si no puedes ver o quieres revivir alguno de nuestros programas, siempre puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Alberto Jones, o como dirían los españoles, Jones. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Eres director de Moody's Internacional, ¿así se llama? De Moody's para México y Norteamérica. En el norte de América Latina. Perdón, Norteamérica Latina. Y bueno, entonces, ¿por qué no nos explicas muy brevemente qué es lo que hace Moody's? Sí, cómo no, con mucho gusto. Moody's es una agencia calificadora de valores, del riesgo crediticio, ¿no? Es la más antigua del mundo, tiene más de 100 años de existir y desde su origen a lo que se ha dedicado es a ver por la información, los intereses de los inversionistas que compran deuda, es decir, como los fondos de pensiones, que para poder pagar las pensiones invierten en bonos de muy largo plazo, que es deuda, claro, ¿no? Con los intereses de esos bonos le pagan las pensiones a los pensionados, por poner un ejemplo. Y esos fondos que están en todo el mundo, incluido México, pues compran los bonos que emiten las empresas, los gobiernos, los bancos, los municipios inclusive, y alguien les tiene que dar alguna referencia de si corren mucho riesgo o poco riesgo en relación a otros bonos, y a eso nos dedicamos, a ponerles calificaciones a las deudas de los Consecuentemente bonos. Califican la deuda de México. Por supuesto que sí. Y recientemente México tuvo, ¿hace un año? Hace un año, sí. Subió en la calificación. Sí, sí. Moody's le subió la calificación de Baa1 a A3, que son letritas y números que se oyen muy técnicos, pero lo relevante es que la calificación de México es una de las más altas de América Latina, solamente superada por la de Chile, que está 3 niveles arriba de la de México. Y en ese sentido, pues se compara con países como Polonia, como Malasia, ¿no? y otras economías que tienen pues un muy buen nivel de vida y prospectos de crecimiento, ¿no? Ahora, en este asunto, los recortes recientes que se han efectuado, bueno, de 124,000 millones de pesos en el presupuesto, pues tienen que ver justamente con el equilibrio fiscal y con lo que gasta el gobierno. Y esto contribuye a la calificación o a la no mala calificación de México, ¿no es cierto? En efecto, así es. Un aspecto que hemos destacado, especialmente en el caso del gobierno de México, es que desde hace casi 20 años el gobierno de este país ha sido muy disciplinado, muy prudente, ha manejado de manera sistemática las finanzas públicas de manera tal que consiga reducir la exposición de la deuda a factores externos, con lo cual la deuda del gobierno mexicano hoy en día en moneda extranjera solamente es 19.5%, que es bastante bajo, ¿no?
¿De toda la deuda De mexicana? toda la deuda del gobierno de México, menos del 20% está en moneda extranjera. En dólares, fundamentalmente, supongo. Sí, pero hay en euros, hay en yenes. La deuda mexicana es muy bien recibida en muchas partes del mundo. Además de eso, el plazo de la deuda, desde hace, como digo, casi 20 años, los gobiernos de México la han ido alargando. Hoy en día es una deuda que tiene en promedio más años de duración que la deuda del gobierno de los Estados Unidos, inclusive, ¿no? Es cierto. Entonces eso la hace muy... al país se defiende bastante mejor que hace 20 años de los choques externos o internos. Y además de eso, ha habido una disciplina en términos de cuánto gasta el gobierno en relación a lo que ingresa. Una de las debilidades que a la fecha tiene todavía el gobierno de México es una baja recaudación como porcentaje de PIB comparado con otros países. Sin embargo, lo relevante es que México no gasta de manera sistemática más de lo que tiene. Vimos a principios de este siglo, cuando los precios del petróleo llegaron a estar abajo de $10, el gobierno mexicano se apretó el cinturón, recortó el gasto, el país salió adelante y esto fue muy apreciado por los mercados, por los inversionistas. Por supuesto, Moody's no podía quedar sin reaccionar y antes de las elecciones del año 2000, inclusive le subimos la calificación a México a grado de inversión, justamente porque venía aplicando de manera sistemática este tipo de disciplina fiscal, ¿no? Ahora, hablando de choques externos, bueno, la caída del petróleo ha repercutido en el valor del peso y ha repercutido también, obviamente, en los ingresos que va a recibir el gobierno. Esto es indiscutible. Sí, no cabe la menor duda. La moneda mexicana es una de las monedas más intercambiadas en el mundo, que se usa más para hacer transacciones. Es la octava moneda del mundo, inclusive tiene más profundidad que la moneda china, ¿no? Esto normalmente no se sabe mucho, solamente después del franco suizo sigue el peso mexicano. Es una moneda que se mueve mucho, eso es bueno, y el lado, digamos, no tan bueno, pues es el lado que muchos inversionistas en el mundo se defienden de otras monedas comprando y vendiendo pesos, y entonces estamos muy expuestos a la volatilidad externa. Si hay una aversión al riesgo, si los inversionistas se quieren ir a dólares porque hay mucha incertidumbre en el mundo por la caída de los precios del petróleo, pues el peso se ve afectado. Claro. No solo porque el precio del petróleo afecta a la economía mexicana, particularmente al gasto del gobierno, pero también porque afecta a muchos otros países. México se devaluó el peso, pero menos que otros países, por supuesto mucho menos que Rusia, menos que Colombia, ¿no? Entonces, esa es la nueva situación que estamos viviendo y, por supuesto, el gobierno ha anunciado que va a gastar menos, ¿no? Ahora, dentro de la calificación de un país, supongo que también hay que considerar las expectativas de crecimiento que tiene la economía. Sin duda. Es un dato muy importante. El caso de México, por el cual no le habíamos subido la calificación, a pesar de que algunos indicadores de su deuda eran para una calificación más alta, es justamente la falta de un crecimiento sostenido más elevado. México ha tenido crecimientos muy mediocres los últimos 10, los últimos 20. El promedio que uno saque, ¿no? Sale muy bajo comparado con sus pares o los países con los que se puede comparar. Pero con las reformas estructurales que demuestran una voluntad política del gobierno en su conjunto, el legislativo y el ejecutivo, de mejorar las perspectivas de crecimiento del país, pues con eso creemos nosotros que en lugar de que México crezca en promedio entre 2 y 3%, se va a ir moviendo gradualmente a la banda de entre 3 y 4%. Habrá economistas que piensan que inclusive el país podrá crecer en algún momento arriba del 4%. Pero por lo que a nosotros respecta, creemos que la reforma energética nos mueve ya a una banda que en promedio a lo largo del tiempo deberá estar más parecido al 3,5% que al 2,5%. Ahora, hay algo que parece indiscutible, pero tú lo explicarás bien. Esta reducción de 124,000 millones de pesos en el presupuesto del gobierno federal, pues debe tener alguna repercusión en el resto de la economía y, consecuentemente, supongo yo, en la tasa de crecimiento. Sin duda. Aquí hay un truco que luego pues hay que explicar, porque cuando uno lee las notas en los periódicos y se habla de que este recorte equivale al 0,7% del Producto Interno Bruto, si el gobierno había dicho que íbamos a crecer al 3,2%, hay quien hace la resta aritmética de quitarle 0,7 y decir el país va a crecer 2,5. En realidad esto no es así. 0,7 es una cantidad agregada de dinero, que no es lo mismo
que Producto Interno Bruto, ¿no? Producto Interno Bruto es el valor que agrega una economía durante un año. Entonces, si en términos de gasto, el gasto va a ser menor en 0.7 equivalente del PIB, seguramente una fracción de eso es lo que va a afectar al crecimiento económico. ¿Qué tanto lo veremos? Pero por supuesto no será el 0.7 completo, ¿no? Además de que hay otros factores que mitigan este decrecimiento o este factor de decrecimiento económico, que puede ser, por supuesto, la caída en el precio de los energéticos, que gradualmente hará más barato a las empresas y a los consumidores el poder trabajar, o en el caso de las empresas, producir sus bienes. Esto tiene un factor positivo. Eso está pasando en Estados Unidos, pero aquí está pasando lo contrario, ¿no? En Estados Unidos la gasolina se ha abaratado radicalmente, pero en México esto no se abarata porque todavía no estamos en este mercado libre de gasolinas, por ejemplo. El caso de la gasolina de México, de hecho, ese es un factor favorable este año para los efectos de los ingresos del gobierno, Muy importante. que no los va a bajar con la finalidad de poder tener esa recaudación, pero sin duda la generación de energía eléctrica por parte de la CFE o de las plantas de cogeneración que agentes privados tienen, les va a costar menos producir electricidad en termoeléctricas, ¿no? Claro. Y eso ya es categórico y ya está ocurriendo, ¿no? Los insumos, muchos insumos de la petroquímica secundaria que terminan en bienes de consumo final, ya desde hace meses están más baratos, ¿no? Entonces, todo esto sí genera un impulso. El mayor de ellos, por supuesto, el hecho de que la economía de los Estados Unidos nos va a jalar por la vía de las exportaciones manufactureras de nuestro país, y ya lo viene haciendo. Ese es el punto. Somos una economía totalmente integrada en el Tratado de Libre Comercio, particularmente con Estados Unidos, y las expectativas de la economía norteamericana en este año y a finales del año pasado se ven mucho mejores que antes. Entonces, obviamente, eso va a tener un efecto de arrastre sobre la economía mexicana. Así es, y ya lo venimos viendo, ¿no? Ya lo venimos viendo. No se ha logrado consolidar en expectativas digamos, del sector privado o de los consumidores de manera muy firme, pero si tú hablas con empresas vinculadas a la cadena de producción de la exportación de manufacturas en Querétaro, en el Bajío y en el norte del país, verás que el nivel de dinamismo ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, eso tiene un efecto muy importante para la economía mexicana, a pesar de que las manufacturas en su conjunto no llegan al 30% del Producto Interno Bruto, pues sí generan una dinámica positiva, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las expectativas que tiene Moody's sobre México entonces a futuro? ¿Es una economía que va a crecer más? ¿Hay reformas estructurales? Supondríamos entonces que podríamos subir incluso en la calificación en el mediano plazo. Nosotros creemos que a partir de las reformas que se hicieron el año pasado y el anterior, México va a lograr acceder a niveles más altos de crecimiento económico hacia finales de esta administración, de este sexenio, no antes, ¿no? Todo esto toma tiempo, además la caída en los precios del petróleo, pues probablemente retrase algunas inversiones que se van a hacer en el sector, pero lo que es un hecho es que el precio de los energéticos en general y el costo de los mismos irá disminuyendo, habrá una mucho mayor inversión, ya está ocurriendo, de nuevo, no importa si los ritmos a los que ocurre sean un poco más lentos por la caída del precio del petróleo, pero las inversiones se van a hacer, el plan de infraestructura que tiene el gobierno, por ejemplo, los gasoductos que se necesita hacer en este país, que ya están identificados desde hace varios años, esos, no importa dónde esté el precio del petróleo, se van a llevar a cabo, y todos ellos conducen a que haya una mayor eficiencia en la economía mexicana, lo cual va a conducir a más elevadas tasas de crecimiento, como digo, hacia finales del sexenio. Alberto, se nos quedó un tema en el tintero y se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que cuanto menos lo señalaras. Señalaras qué piensas. El secretario de Hacienda anunció que el próximo presupuesto de 2016 será a tasa, ¿cómo se llama? ¿A tasa cero? En base cero. En base cero. Eso significa que se va a evaluar todo el gasto del gobierno con la asesoría del Banco Mundial para ver dónde se gasta mal, dónde se duplica, etcétera. Pues eso también es muy importante. Bueno, no cabe duda que si bien este año estamos protegidos por las coberturas que disciplinadamente ha venido haciendo México desde 2009, las coberturas sobre el precio del petróleo, el año que entra no van a funcionar porque el precio del petróleo ya va a bajar. Entonces es un hecho que el ingreso del gobierno va a ser menor. Entonces tienen que replantear cómo se va a gastar. Yo creo que esto le va a dar mucha eficiencia al aparato público y seguramente hará que el gasto del gobierno, tanto de inversión como corriente, se reafine
Y por supuesto, pues, en su totalidad el gasto gubernamental será menor, no cabe la menor duda, pero para nosotros eso no es un problema. ¿Quién quiere un gobierno grande? Lo importante es que el sector privado, tanto nacional como extranjero, las familias, los trabajadores, estén dispuestos a invertir. Dijiste quién quiere un gobierno grande, yo por lo menos no, yo creo que nadie lo quiere. Nadie. Pero en fin, hoy te agradezco mucho. Placer. Y te invito próximamente para que nos des un panorama internacional con todos estos cambios que existen hoy en Rusia, no sé, China, lo que está pasando en el mundo. Mucho gusto, Jaime. Muchas gracias, Al contrario. Alberto. Buenas noches en Contexto, hasta la próxima semana.